Bueno, dado que nos estuvieron haciendo algunas preguntas y comentarios acerca de esto que vimos la sesión anterior sobre el mito de Sofía, que en realidad pues lo abordamos de una forma muy breve. Entonces en esta ocasión vamos a retomarlo nuevamente, eh, porque nos enfocamos más en la cuestión del mito, que a mí me parece muy importante que conozcamos qué es un mito y que al final eh, los mitos tienen maneras de explicarse que no pertenecen en su totalidad al razonamiento, a una interpretación literal o fundamentalista, sino que los mitos son un lenguaje, como habíamos dicho, de tipo simbólico, eh, intuitivo, metafórico, que tenemos que aprender a interpretar a través de la conciencia. Es una enseñanza que va a través o que va directamente a la conciencia. Por eso los mitos, volvemos a repetir nuevamente, no se deben de leer o interpretar de forma literal, sino más bien hay que llegar a su hondo significado a través de la comprensión, a través de lo que es la intuición, ¿vale? Entonces, me gustaría que en ese sentido, el día de hoy pudiéramos retomar esta parte y abordar un poco más la cuestión del demiurgo, que me parece que causó cierta inquietud en relación a qué es el demiurgo, cuál es su papel dentro de la naturaleza, y si es bueno, si es malo, si es opresor, qué es, ¿no? Porque desde la tradición más ortodoxa o más mm, original, por decirlo así, o clásica, de la gnosis clásica, el gnosticismo clásico, eh, los investigadores pues han hecho una distinción muy marcada en un dualismo muy extremo, ¿no? Por un lado, pues nos hablan del Dios real, el Dios verdadero, y por otro, nos hablan del Dios inferior o menor, conocido como Yaldabaoth o el Demiurgo. Y entonces marcan una lucha de opuestos, una lucha entre el Dios falso y el Dios verdadero. Y la idea de nosotros es no caer en ese dualismo conceptual, sino más bien llegar a la unidad, llegar a la comprensión de ambas partes, partiendo de estudio también dentro de nosotros mismos como seres humanos, ¿vale? Entonces, no sé si antes de iniciar con esto, alguien quisiera mencionar algo, comentar algo acerca de su reflexión, acerca de qué ha sentido ahora que hemos visto esa parte del mito gnóstico, puede hacerlo, con la más entera libertad. Vamos nuevamente a retomar la presentación de la sesión anterior para que vayamos haciendo un breve repaso sobre esto que a mí en lo particular me parece muy interesante tener presente, ya que en base a esto pues vamos a ver también cuál era el concepto o el origen desde la perspectiva gnóstica sobre el bien y el mal, ¿no? Entonces, si alguien durante el desarrollo de la exposición tiene alguna pregunta, alguna inquietud, duda o comentario, no duden en levantar la mano y participar, ¿vale? Pues bien, decíamos que en la sesión anterior hablamos sobre el mito gnóstico, que es el eje central de toda la cosmovisión gnóstica, del cual pues se desprende básicamente eh, la esencia del mensaje gnóstico, ¿no? Entonces, el mito gnóstico es una historia, es una narrativa, un mito, que nos habla justamente del descenso de Sofía, de dentro de la plenitud hacia la creación del mundo material, ¿no? Y aquí pues encontramos ciertas características bastante importantes que podemos nosotros reconocer para poder eh, llegar a una comprensión más amplia sobre la naturaleza de este mito. Este mito lo podemos encontrar prácticamente en muchas tradiciones gnósticas antiguas. Debemos mencionar también que en la antigüedad, como lo es ahora, existían diferentes grupos gnósticos. Es decir, que no era un solo grupo homogénico o hegemónico, perdón,
sino que en realidad existían diferentes grupos, cada uno con sus interpretaciones, con sus matices, cada uno con su forma muy particular de entender y de vivir el gnosticismo o la gnosis. Algunos más radicales, unos más influenciados por corrientes orientales, ¿no? Otros basados más en el cristianismo primitivo, y al final lo que los unía era la gnosis. Todos en esencia eh, concebían la idea de un conocimiento trascendental salvador, una gnosis salvífica. Y debemos también tener en cuenta que en aquellos momentos, como tal, no eran considerados ellos gnósticos. Más bien, esa connotación o esa clasificación fue posteriormente atribuida por los investigadores, por los historiadores, por los académicos, como grupos gnósticos. Pero en realidad podríamos hablar de diferentes grupos, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, de los sofitas, los nazaenos, los setianos, los valentinianos, y cada uno de ellos pues tenía su visión muy particular. Y esto, más allá, desde mi perspectiva, considero que empobrecer o crear conflicto entre esas agrupaciones gnósticas era enriquecedor, porque hay una frase que dice, la multiplicidad es la unidad, ¿no? Entonces, al final, todos esos grupos, como considero en la actualidad, somos uno. Debemos de llegar siempre a esa unidad, ¿no? Entonces, estos grupos tenían, pues, como eje central, o conocían de alguna forma, el mito de la caída, que al final ellos lo representaban a través de Sofía, el mito de Sofía, que busca explicar el origen del cosmos, el origen de la plenitud, cuál fue el error en ese sentido de Sofía, que desencadena todo un trastorno en la armonía de la plenitud y que genera posteriormente el mundo. Entonces, vamos a ir nuevamente un poco retomando esta idea para irnos un poco más despacio y haremos algunas reflexiones, algunos diálogos. Me gustaría que en esta sesión seamos más participativos, que podamos aportar, ¿no? Nuestra reflexión, nuestra comprensión, para que esto se vuelva más didáctico en ese sentido. Entonces, repitiendo nuevamente, existen 7 características, ¿no? O podemos identificar 7 características dentro del mito gnóstico. Desde la perspectiva, en este caso decimos que lo estamos estudiando desde una perspectiva del gnosticismo valentiniano, de la tradición valentiniana, ¿vale? Porque consideramos que es una interpretación más cercana a la unidad que a la polaridad, ¿no? Es decir, que se centra más en una gnosis no dual, no dualista, a excepción de una gnosis más dualista, como lo vamos a ver en otros textos. Bueno, entonces, en este mito podemos encontrar 7 características fundamentales, que es que se nos habla de una divinidad suprema, que fue lo que vimos en la segunda sesión, ¿no? La cosmología gnóstica, lo que es el pleroma y los diferentes eones que conforman esa plenitud divina, esa familia divina. De esa comunidad espiritual, de ese mundo eónico, surge una emanación, una segunda, digamos, o una primera emanación, y es ahí en donde se da lo que es la caída pleromática, que es justamente el anhelo, el deseo de Sofía por conocer su origen, por conocer al Padre, al Dios incognoscible. Ese anhelo, ese deseo de conocer más que los demás, genera un desequilibrio dentro de esa plenitud, dentro de esa armonía, y por lo tanto surge de ahí la creación. Surge todo ese potencial de la creación que al final será organizada no por el Dios verdadero, sino por una creación misma de Sofía, que en ese sentido es el demiurgo, que es un artesano, es un creador que intenta igualar su creación en base a ese prototipo divinal que es el pleroma, la plenitud. Sin embargo, debido a su naturaleza o a su origen ignorante, a su origen defectuoso, pues claro está que su creación también tendrá
esa característica de defecto, de maldad, por decirlo así. Y dentro de esa creación, pues queda atrapada una parte de Sofía, una parte de ese eón divino. Y a partir de ahí, pues surge la tradición o surge también eh, el mito del Salvador salvandus, que es el Cristo, un eón que se crea dentro de la plenitud y que desciende desde ese mundo pleromático hasta el mundo inferior para rescatar a todas esas esencias o esas partes de la Sofía que quedaron eh, atrapadas en el mundo material, regresarlas, ¿sí?, a su punto de origen y curiosamente también volver a integrar al demiurgo a la plenitud, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, todo esto es muy, muy profundo, muy interesante. Si lo queremos ver desde un aspecto meramente intelectual, filosófico, está muy bien. Pero lo que nos interesa y que quiero que todos vayamos abriendo, preparándonos para ese diálogo, es que esto lo llevemos a un plano más ontológico, un plano más interior, un plano más cercano a nosotros, que lo podamos ver reflejado este mito en nuestro desarrollo interior para poderlo utilizar como un mapa. Porque comentábamos que al final los mitos también son mapas, son guías que nos ayudan en nuestro camino interior, porque en ellos encontramos símbolos, orientaciones, indicaciones de qué es lo que debemos de hacer, hacia dónde tenemos que ir y qué fuerzas o elementos nos están ayudando en ese despertar, en ese retorno hacia la unidad. Por eso estos mitos, entonces, se tornan como herramientas fundamentales. Sí, considero que sí, efectivamente, el despertar de la conciencia es fundamental, fundamental. Y aquí me gustaría ampliar un poquito esta parte que comentas, que el despertar de la conciencia desde mi perspectiva lo considero como un proceso gradual que se va dando progresivamente, poco a poco, y que no se da de un momento para otro, ¿no? Sino que es gradualmente como resultado de nuestro trabajo interior, como resultado de la utilización de las herramientas para el despertar. Entonces, conforme uno va avanzando, van habiendo durante el día momentos de lucidez, momentos de despertar, lo que conocemos como el recuerdo de sí. Entonces, los ejercicios o las herramientas que tenemos deben de llevarnos de pasar a la conciencia de esos estados de sueño, de ese estado mal llamado de vigilia, a estados de autoconciencia. Si nosotros en este momento ponemos el tercer estado de conciencia, la autoconciencia, entonces nos daremos cuenta que el mito se aclara, que el mito empieza a resonar con más poder o fuerza en nuestro interior. Y de ahí debemos de partir, como bien lo decías, el despertar de la conciencia, porque de lo contrario, si el mito lo intentamos estudiar o analizar partiendo del sueño o de la vigilia, pues entonces las interpretaciones podrían ser muy vagas, muy imprecisas. Podríamos divagar mucho de manera intelectual, pero
no llegaríamos a lo que nos transforma, a esa mitopoiesis, a que el mito resuene en nuestro interior y genere eh, transformaciones en base al conocimiento revelador que nos da. Evidentemente, entonces, que es importante el despertar de la conciencia, y aquí podemos estar despiertos. Despiertos es estar aquí presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Sintiendo nuestro cuerpo, sintiendo que somos el que escuchamos, el que observamos, el que recibimos la información, y se darán cuenta ustedes por experiencia propia que hay algo que cambia. Esos momentos de recuerdo de sí generan estados nuevos de conciencia, estados que no hemos experimentado, y que si los hemos experimentado son nuevos, son diferentes. Por eso, como bien lo comentaba Sergio, es el punto de partida, ¿no? El despertar de la conciencia. Fíjense, de este Padre inefable surgen una multiplicidad de seres, conocidos como eones. Cuando nosotros intentamos hacer una reflexión muy abstracta de lo que es nuestro ser o de lo que somos nosotros, al final no solo somos uno, sino que somos una multiplicidad. Somos una multiplicidad de seres espirituales, o nos forman distintas partículas espirituales. Es muy interesante que dentro del conocimiento de la enseñanza gnóstica se hable más de la multiplicidad psicológica y poco de la multiplicidad espiritual, ¿no? Se le da muchas veces más énfasis a la cuestión del yo, del ego, de los defectos psicológicos, de los pecados del alma. Y si no se tiene mucho cuidado, esto puede llegar incluso a grados más extremistas, generando miedo, culpa, y muchos otros males en la psicología de la persona, que más allá entonces de dedicarse a estudiar con optimismo y vivir la enseñanza gnóstica desde ese punto, por el lado contrario lo que hace es hacer un trabajo pesimista de sí mismo y generando un conflicto interior en su mundo personal. Entonces, esto es parte, digamos, de la ontología gnóstica, parte de esas partes de lo que es el ser, esas partes del ser. Entonces, el ser, si podríamos de alguna forma estructurarlo, basado en lo que la enseñanza, la tradición gnóstica samariana nos dice, es que es una multiplicidad de partes divinales. Todas esas partes divinales no están fuera de nosotros, ni están más allá, están en nuestro mundo interior. Están aquí y ahora, presentes, pero no somos conscientes de eso, lamentablemente. Nos daremos cuenta que existe un mal llamado ignorancia que hace sentirnos como únicos, como que yo soy nada más mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi conciencia y ya. Esto lo vamos a ver como esa referencia a lo que es el demiurgo que se cree el único Dios, que se cree que por encima de él no hay nada. Pues bueno, eso lo podríamos aterrizar en ese sentido a que yo me creo una unidad, que yo soy el creador de mi vida, de mi existencia, ignorando esos principios inteligentes del cual emana mi verdadera realidad, ¿no? Entonces, para mí, ese Dios incognoscible es más allá que en mi propio espíritu, porque el espíritu por lo menos tiene, o al menos así lo considero, es es algo que surge de esa divinidad incognoscible. El neuma le llamaban los antiguos, ¿no? El neuma surge justamente de ese Dios desconocido. En algunas tradiciones, a ese Dios desconocido particular interior se le conoce como el Adi Buda, el incognoscible, el que es antes de la luz, porque Buda significa luz, iluminación, estar despierto, y el Adi Buda es como antes de esa luz, antes de esa manifestación. Por eso hay algunas oraciones en donde nos conectamos con el Adi Buda, con ese ser incognoscible que por el momento desconocemos y que no sabemos en realidad qué es, ¿no? Pero lo intuimos, sentimos que existe. Ese vendría siendo, en ese sentido, como una reflexión, ¿no? Que comparto con ustedes y que
divinidad desconocida, pues va a surgir todo el ejército de la voz, el ejército de la palabra, todos esos seres o esas partículas de nuestro ser que van a formar la unidad, la plenitud, que son atributos de nuestro propio ser, ¿no? Son cualidades de nuestro ser y que nosotros podemos ir desarrollando, como es la verdad, la justicia, eh, la humildad, ¿no? Este, la omnisciencia, la omnipresencia, que son características de la primera emanación de ese Dios interior, del Adi-Buda, ¿no? Entonces, el Adi-Buda vendría siendo para mí esa divinidad incognoscible, eso que está más allá de mi propia comprensión, pero que a través del silencio puedo hacer esa conexión con él, ¿no? Pues bien, posteriormente en el mito se desarrolla que de ese Dios incognoscible surge una, una primera emanación que lo conforman los 30 eones. Esos 30 eones no son, digamos, son divinos, pero no son el Dios verdadero, de cierta forma. Y es una primera división de él, una primera manifestación o emanación. Esos eones, aunque no son el Dios verdadero, tienen cualidades de ese Dios verdadero, ¿no? Como la verdad, la vida, la libertad, la humanidad, lo que decíamos en las sesiones anteriores, todas esas son cualidades que representan al Dios verdadero. Y una de ellas, de esas cualidades, es Sofía. Sofía, que significa sabiduría divina, ¿no? Entonces, dentro de este mito, encontramos que es ella, Sofía, el león menor, el que decide por sí misma conocer al verdadero Dios. Este león es el que anhela conocer a Dios. ¿Por qué? Porque como quiera que ella es la menor, entre el Dios verdadero, pitos, silencio, profundidad, que es el abismo, así lo representan como el abismo, como el silencio, como el reposo al Dios verdadero. Y entre Sofía existe toda una serie de eones, ¿sí? Que impiden que Sofía pueda conocer directamente al Dios verdadero. Y además, solo se puede conocer al Dios verdadero, según esta tradición, por el primogénito, que es la primera emanación, digamos, dentro de esos 30 eones, que vendría siendo lo que es el neuma, el espíritu, lo que es la parte conocida también como el hijo, ¿no? Que es la primera emanación, el hijo. Entonces, ella en ese sentido dice, bueno, ¿cómo puedo yo conocer a Dios verdadero pasando por ese intermediario que vendría siendo el hijo, ¿no? Entonces, ella en su deseo actúa de manera sola, sin su pareja, porque recordemos que cada eón tiene un complemento, tiene una pareja que lo complementa. Entonces, ese anhelo, esa pasión que siente por conocer a Dios, al verdadero Dios, actúa, pero de manera sola, indicando con esto o transgrediendo la ley del pleroma, que nada se puede hacer sin la contraparte, sin esa ley de los conyugios, que es la pareja, ¿no? Entonces, eso genera una desarmonía, crea un estado de caos, si se puede llamar así, dentro de la plenitud, crea un estado de inestabilidad, lo cual produce que esa armonía se vea transgredida, generando una tercera fuerza, una tercera, o una creación en ese sentido.
escuchamos. Muy buenos días, paz inverencial con todos. Bueno, yo más que nada hacer una pregunta, o sea, no me queda muy claro el concepto que planteó. Porque si Sofía, que es la sabiduría misma, se, en ese deseo de conocerse a sí misma, crea, y no se supone que para crear se necesitaba de la parte masculina, entonces, a ver, un segundito. Entonces, eso quiere decir que sí podía crear, pero no debía, o sea, no estaba a la orden, ¿puede ser? Porque no me queda muy claro el concepto, porque si nosotros somos creadores, pero lo que generamos es caos, es algo inarmonioso. Entonces no me está quedando muy claro esa parte de si podemos ser creadores, o sea, si se puede o no estaba dada la orden. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Es muy, muy interesante lo que planteas y de eso se trata, de cuestionarnos, de reflexionar. O sea, a ver, aquí esto no me cuadra, no me encaja, o a ver, bueno, aquí es lo que nos dice el mito es que para poder crear o para poder tomar alguna decisión, los eones deben de trabajar siempre con su contraparte, ¿no? Porque existe una ley del equilibrio y esta ley del equilibrio nos dice que nada se puede hacer sin su contraparte. Cuando un eón actúa con su contraparte, entonces sigue manteniendo el equilibrio, ¿no? En ese sentido, cuando Sofía actúa por sí sola, lo que hace es que rompe el equilibrio de el pleroma, de la plenitud. Y ese desequilibrio produce una especie de caos, ¿no? Pero para que ese caos no altere la totalidad del pleroma o de la plenitud de esos mundos superiores o de esos seres espirituales, aparece lo que es una fuerza que saca, digámoslo así, a Sofía de la plenitud y la lleva al exterior, al límite, le llaman como oros, ¿no? Es la que detiene ese desequilibrio que hay en la plenitud, pero ese desequilibrio generó algo diferente. Bueno, esto depende también de las tradiciones, ¿no? Porque hay varias formas o varios mitos, dependiendo, bueno, varias interpretaciones del mito dependiendo de la tradición, ¿no? En ese sentido, se nos dice que ese desequilibrio pues genera una reacción y esa reacción es el mundo material. Entonces, como tal, Sofía, digámoslo así, no es la que crea, pero sí genera el estado de inestabilidad y esa inestabilidad pues da resultado la separación, ¿no? Esto nos recuerda, por ejemplo, un poco a la tradición que nos habla, a la tradición hindú, o de los Vedas, si no mal recuerdo, que también intentan explicar el origen del mundo y nos hablan precisamente de que en un principio existían una unidad y hablan de tres fuerzas, si lo podemos decir así, que están dentro de esa unidad, que son las gunas, ¿no? Las tres gunas que se habla de sattva, rajas y tamas. Sattva nos habla como de, o sattva nos habla de la armonía. Tamas nos habla de la inercia y rayas nos habla de la acción. Estas tres están siempre en armonía, aunque son tamas es inercia, es quietud, y rayas es actividad, es movimiento, son equilibradas por una tercera fuerza que es sattva, ¿no? El equilibrio, la armonía. Pero cuando algo sucede dentro de esta armonía, que es el anhelo, el deseo de conocer, entonces se crea un desequilibrio, y según esta tradición, así muy resumida, nos dice que a partir de ahí surge la creación. Y nos habla pues algo muy parecido a lo que es el mito de Sofía, ¿no? Porque en esencia es una transgresión a la armonía, a la plenitud, lo que origina el mundo de la creación. Y entender que el caos, desde mi perspectiva, el caos no es algo que lo entendamos como algo caótico, sino más bien el caos es el origen del cosmos. Del caos surge el orden. Cuando hay caos, se empieza a ordenar todo. Cuando hay caos en nuestra vida y hemos llegado a un punto en el que ya estamos, digamos, aparentemente en un estado muy caótico,
Lo que prosigue después de eso es orden, ¿sí? Como cuando llegamos a un estado de enfermedad, esto se sabe, por ejemplo, en algunos aspectos de la medicina, que cuando hay una enfermedad o un caos interno producto de la enfermedad, esa persona es más rápido, digámoslo así, que vuelva a un orden, es decir, que recupere su salud, ¿no? Porque del caos surge la creación, surge el orden, y el caos es como el silencio, es como un estado también, digamos, de obscuridad, por decirlo así, ¿no? No sé si te contesté, Mario, o te dejé más confundida. No sé, espero que te haya servido un poco y invitar a... Sí, adelante, te escuchamos. Sí, sí, un poquito me aclaró. Eso quiere decir que en realidad a partir de Sofía, que vendría a ser el alma misma, ¿no? Partiría la dualidad. Exacto, exacto, así es. Sí, porque al final en el pleroma hay unidad, independientemente de que haya una multiplicidad de seres que vienen del no ser, al final es una unidad. Y ella, a partir de su acción, lo que hace es que rompe la armonía de la unidad y se genera la dualidad. Y esto lo vamos a ver más adelante, o sea, se genera una dualidad, ¿no? Surge lo material o lo material sale de lo espiritual, ¿no? Y ahí es donde viene toda una lucha que vamos a intentar comprender cuál es el sentido de esa lucha, de la dualidad, del bien y del mal, de la luz de la y obscuridad, muerte y vida, palabra y silencio, ¿no? Que al final nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, pero en diferentes formas de manifestación. Bien, Rafa, ¿te escuchamos? Oye, Mikey, nosotros hemos escuchado las conferencias del maestro Samael, donde él habla de que, pues, allá en la nada, cuando los dioses están ya aburridos de estar ahí sin hacer nada, pues se organizan en los 7 templos, algo así, y entonces dicen, vamos a hacer la creación porque, pues, queremos conocernos a nosotros mismos, y ¡zas! Realizan la creación y descienden al mundo, creado por ellos mismos, se desdoblan y lo que ya hemos escuchado del maestro Samael. Pero el maestro Samael nunca lo menciona desde el punto de vista de los gnósticos antiguos, que es el que ahorita nos estás compartiendo, que Sofía se reveló porque quería conocer al padre, el pleroma, que esto, que lo otro. Entonces, yo quisiera nada más ahorita, así, si pudieras, digamos, acoplarlo, si no se puede acoplar, si son cosas distintas, si, nada más que aclaras eso, Miguelito. Sí, es muy interesante esto que comentas. Y bueno, mira, de alguna forma, esa otra manera es otro mito que intenta a lo mejor centrarse en algunos aspectos, ¿no? De la creación. Porque al final nos habla pues de que llegue ese periodo en el cual el absoluto por sí mismo decide conocerse, ¿no? Y todo parte de ese anhelo de conocerse, de saber, y surge esa emanación, ¿no? Surgen los Yarichoans que se llaman, y empiezan a crear, ¿no? Ese otro mito que no debemos de interpretarlo de forma literal, obviamente, pero a lo mejor intenta mostrarnos otra parte de esa creación. Ahora, que el maestro lo menciona, sí lo menciona esto en el libro de antropología, no, perdón, el libro de la doctrina de Nahuatl. Él hace un estudio del gnóstico y él menciona en ese sentido que mira, su error de ella es sobresalir como ego. Él menciona que la ambición, el poder, la fornicación, así que es lo que motiva a Sofía a generar ese trastocamiento en el mundo de la plenitud, lo que ocasiona la creación del mundo material. Entonces, sí lo menciona el maestro, pero muy poco, o sea, realmente lo menciona muy poco, que es en el único libro, por decirlo así, antropología, los misterios, se llama la doctrina secreta del agua, es donde menciona esta parte de Sofía. Mira, aquí fuera ya no habrá los que hablen más que aparte de Sofía, que hable sobre esta cuestión. ¿Sí, Rafa? Oye, ahorita que, antes de que se me vaya el concepto, el maestro Samael explica en sus clases, ¿verdad? De que cuando realizan la creación los dioses, descienden todos los dioses, los padres en secreto, y que cada chispa divina está dentro del hombre. Pero el maestro Samael nunca menciona al demiurgo,
a ese Dios único controlador, al Jehová bíblico, que se adueña, por así decirlo, de esta creación, de este planeta, no sé si así decirlo correctamente, y que entonces, pues las chispas divinales que caemos en este planeta, pues ya estamos bajo el control del demiurgo. Entonces, a mí me parece ahí un poquito, ¿por qué el maestro no lo menciona? Desde este punto de vista de los gnósticos antiguos. Ok. Mira, sí lo menciona. De hecho, ahora que he estado estudiando esta parte, sí menciona él esta parte del demiurgo y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero sí les voy a compartir el material en donde lo menciona. O sea, realmente hace toda una exégesis del mito gnóstico y va dando, pues, él sus interpretaciones, sus comprensiones y habla justamente de esto. Sí, aquí tengo, Oye, mira, Miguelito, sí, entonces somos nosotros los instructores los que no indagamos y por eso no nos informan de esto. Eh, sí, yo creo que en parte puede ser que la falta de investigación no nos permita, por ejemplo, mira, te voy a leer un texto donde, déjame ver si lo encuentro, porque sí lo menciona el maestro. De hecho, bueno, por ejemplo, en Pistisofía, él menciona toda esta parte. Aquí, por ejemplo, nos habla de lo que es les voy a leer un poco, donde habla este aspecto del demiurgo y habla de la dualidad. Y lo que preguntaban sobre Jehová, dice, el divino rabí de Galilea, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería, adoró a su divino macho hembra, Yahová, el Padre Madre interior. En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente, se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza o en la naturaleza in abscondito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable. La deidad incognoscible es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Esta causa infinita y eterna, hállase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos, es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Este punto trascendental de la probolé se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal, el agnostos theos, el absoluto, el demiurgo, el propadre, etc. El mundo divinal, al ámbito glorioso del pleroma, surgió directamente de la luz negativa, de la existencia negativa. Finalmente, el nous, espíritu o neuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación. Entre los límites extraordinarios del ser y del no ser de la filosofía, se ha producido la multiplicidad o caída. Bueno, aquí es una parte de otras que hay que nos hablan justamente de esto. Oye, Miguelito, oye, disculpa y que continúe aquí con el diálogo. Entonces, el error está radicando en las clases que recibimos de los instructores que, por ejemplo, hay una clase muy confusa que yo siempre se me hizo muy confusa, la de Cristo, Jehová y Lucifer. Ese tema a mí se me hacía muy confuso, no lo entendía. No sé si les pasó a ustedes igual. Entonces, el maestro Samael lo menciona en el Pistisofía, ok, pero francamente a los instructores, a los gnósticos, nunca se nos dice que leamos ese libro. Y más bien nos dan otras informaciones en las que el maestro pues no está ahí esa información de esto, del demiurgo, etcétera, que sí mencionan muy enfáticamente otros grupos gnósticos. Entonces, por este lado, los que seguimos la enseñanza del maestro Samael estamos fallando en el sentido de que
pues no sé dónde está la confusión o dónde está el error de que nos dan una información donde el maestro aparentemente no menciona para nada al Demiurgo, inclusive en esa clase, pues Jehová, que es profeta de Jehová y que no sé qué. Entonces, ¿cómo ves, Miguelito? Aquí, compañeros. Sí, es muy interesante eso que tú comentas. Y bueno, sí he escuchado a instructores que me han comentado que en sus organizaciones incluso les llegaban a prohibir el estudio de Pistisofía, ¿no? O sea, yo me asombré cuando les dijeron que ese libro no es para estudiarlo, ¿no? O sea, es muy extraño porque en realidad, pues, al final toda la literatura que hay, pues debemos de estudiarla. Y ahora, eh, es importante, pues también, a lo mejor no es una justificación ni nada de eso, pero entender que muchas veces el desarrollo incluso del propio maestro, pues se va dando de forma gradual y va comprendiendo otras cosas que a lo mejor no comprendía. El texto de Pistisofía, debemos tener en cuenta que ese libro en la época del maestro no estaba traducido al español, y aunque lo conocía a lo mejor indirectamente por otros maestros y probablemente tenía acceso a los mundos internos, no conocía en sí la traducción. De hecho, fue su yerno quien hizo esa traducción del inglés que había disponible hacia el español, lo que le permitió a él como ser humano, digamos, como esa humanidad que tenía, acceder al texto físico para poder hacer esa develación, ¿no? Entonces podemos decir que esos elementos gnósticos, muchos de ellos pues ya los integra al final de su desarrollo espiritual, ¿no? El libro de la doctrina secreta de Anáhuac, ahí habla acerca de ciertos aspectos relacionados al gnosticismo antiguo, porque previamente se había realizado un concilio en Italia, si no mal recuerdo. Ahorita se me fue el nombre de esa reunión que hubo en el concilio de Messina, en Italia, donde se reunieron académicos, o sea, se reunieron académicos para hablar acerca del gnosticismo. Muchos elementos de esas conclusiones a las que llegan estos académicos sobre lo que es la gnosis y el gnosticismo, lo vemos reflejado en el libro de la doctrina secreta de Anáhuac, donde se tocan estos elementos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? No, el concilio de Nicea fue muchos años más antes, ¿no? Eso tiene que ver más con el cristianismo. Este fue en la década como de los años 70 o de los 60 en Italia. En la ciudad de Messina, un grupo de académicos intelectuales se reúnen para estudiar qué cosa es el gnosticismo, porque antes de esa edad, o antes de esos años, y obviamente ya se habían descubierto los rollos del Nag Hammadi, ¿no? La biblioteca de Nag Hammadi ya se había descubierto, pero se empezaba con el trabajo, digamos, de traducción, de saber qué eran, de verificar si eran auténticos, lo que lleva muchos años. Entonces, cuando se reúnen ellos para dar al mundo sus conclusiones del gnosticismo y enseñar que al final no era una herejía de la cristiandad, sino más bien era una forma diferente, con un cuerpo de doctrina, una teología, unos rituales, sacramentos, o sea, realmente era una enseñanza bien estructurada, ¿no? Y definen qué cosa es la gnosis, pues todos eso le dio un valor trascendental al gnosticismo, y se dejó de mirar como algo de gente ignorante, como gente de pues hereje, ¿no? Que estaba en contra de la ortodoxia, en contra de la fe, Paganos. paganos, paganos. Entonces se le dio realmente el valor que tenían los gnósticos en ese momento, o en la antigüedad, ¿no? Más bien que ellos fueron los perseguidos y que ellos tenían un canon de enseñanza más complejo y más profundo que el propio cristianismo que triunfó en ese momento, ¿no? Entonces el maestro, pues obviamente como investigador que era, o sea, es curioso que nosotros como estudiantes de él nos prohíban investigar cuando él fue un investigador, o sea, él estaba, eh, ¿cómo se puede decir? En lo último de las investigaciones que se hacían sobre esoterismo, sobre ciencia, sobre todos esos aspectos, él conocía muy bien porque investigaba, tanto física como internamente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos entonces quedarnos simplemente con lo que, pues él ya lo investigó, él ya lo dijo y ya, no. Él dice, el gnóstico debe de ser exigente en la investigación o matemático en la investigación y exigente en la expresión, ¿no? O sea, debemos de investigar matemáticamente, o sea, con un cálculo exacto hay que investigar, hay que conocer y no limitarnos a lo que él dijo, ¿no? Entonces,
Debemos entender esa parte que a lo mejor en esa época el maestro no tuvo acceso a toda esta información que hoy tenemos. Hoy cualquier persona podemos entrar a internet y saber todo esto, ¿no? Pero si hablamos de la década de los 50, de los 40, de los 60, de los 70, es más del siglo pasado, ¿no? No había tanta información como lo hay hoy en día. Entonces, eso pudo ser también algo que evitó, pues, que él pudiera avanzar más en sus investigaciones o en sus revelaciones, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar. Pero es cierto que ya dentro de la tradición esotérica de la cual él bebió, había conocimientos, a lo mejor no tan profundos, sobre lo que era la gnosis, sobre lo que era el mito, porque el libro de Pistisofía, ese libro, como te digo, ya era conocido, creo que desde el año de 1700 aproximadamente, se conocía ese libro, pero no había como tal traducciones al español, había traducciones a otros idiomas. Entonces, otros esoteristas que venían de Europa o que eran europeos, pues obviamente que tenían acceso a esas informaciones. Y eso cuando llega a América, con el maestro toma esta parte, digámoslo así, del gnosticismo por la tradición del maestro Viracocha. Él venía de Europa, entonces, pues se empapa de todo lo que puede del gnosticismo, ¿no? Pero acercarse, considero yo, a una fuente real, pues fue ya hasta el final de su vida cuando hace como, pues esos acercamientos o esas revelaciones al libro de Pistisofía, ¿no? Traducido por su yerno. Entonces, eso debemos de tenerlo en contexto y hay muchas cosas que caducan en enseñanza en el sentido de que el mismo maestro dice esto ya no, esto ya es obsoleto, esto ya no es así, ¿no? Entonces, ese sería como quizás el porqué en algunos textos como el que tú dices, me parece que es en el libro de Misterios Mayores, donde habla de Cristo, Jehová y Lucifer, donde él hace esa mención, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué, a qué se refiere con Jehová, ¿no? De sus primeros libros, de hecho. Sí, exacto, es de sus primeros libros, entonces hay que entender esa parte también, ¿no? Y ahora, también miren, toda la culpa, al final, bueno, no veámoslo con culpa, pero al final todo es de ambas partes. ¿Por qué? Porque el instructor, o sea, va a dar lo que tiene que dar de acuerdo a su comprensión, a su investigación, a su trabajo. Pero es ahora deber del estudiante, nosotros como estudiantes, indagar. Si algo me interesa, bueno, pues indago, investigo, y empaparme de esa sabiduría, tanto de forma intelectual como práctica. Oye, Miguelito, oye, pero el problema de los gnósticos actuales es fanatismo, porque en todos los grupos, independientemente de las siglas, te dicen no investigues con lo que aquí dices, luego te vamos a responder, eso que tú preguntas más adelante y no hace falta que investigues y lo que aquí te digo eso es, y cuando les dices algo que no está en su radar, se molestan, entonces pues hay un problema de los grupos gnósticos actuales. Ese es el problema es que hemos caído en el literalismo, o sea, incluso hasta en el fundamentalismo, hay escuelas que son gnósticas fundamentalistas, ¿no? O sea, que ya, o sea, sin ánimo pues de criticar ni nada de eso, pero sí de mencionar que hay escuelas que parecieran que son hasta sectas, ¿no? Entonces, uno como estudiante debe de estar siempre como que alerta, debe de estar siempre atento y beber de las fuentes que están, son los libros. El maestro, él mismo dice él se toma de ejemplo como un poste de indicación, o sea, a mí no me sigan, simplemente soy alguien que enseña, que transmite y ustedes deben de seguir a su reacción, a su padre, a su divinidad interior, ¿no? Pero eh, hay cosas que a lo mejor cuando las vamos interpretando de forma literal, ¿no? Así como los cristianos en la antigüedad, estaban los gnósticos y los cristianos antes de formarse la Iglesia Católica, ¿no? Unos se iban a la idea, a lo esencial, no lo interpretaban las enseñanzas bíblicas desde una manera intuitiva, simbólica. Ellos reconocían que lo que venía en la Biblia o en esos textos no era algo literal, que hubiera sucedido así, no era que existía un Dios, así como decían los judíos, no. Para ellos era algo simbólico, metafórico. Pero los literalistas, que fueron los que triunfaron en ese momento, generando posteriormente la Iglesia Católica, son los que interpretaron al pie de la letra lo que decían estos textos, ¿no? Y es lo que pasa hoy en día. Están los grupos literalistas que interpretan literalmente lo que el maestro dice, como él dice, respetando punto y coma, ¿no? Y están otros grupos que intentamos, o sea, mantener la esencia del mensaje, pero ver más allá de su enseñanza, porque su enseñanza trasciende el intelecto, trasciende la narrativa intelectual, ¿no? Entonces,
Pero son procesos que tenemos que estar ahí. Esto lo vamos a ver en el aspecto de la dualidad. O sea, tenemos que en algún momento polarizarnos en un lado o en otro para reconocer ese estado en el que estamos y llegar a la unidad, ¿no? Entonces, es parte, pues, de ese desarrollo interior, ¿no? Al final tenemos que llegar a un punto de síntesis, ¿no? Es lo que te puedo comentar, Rafa. Sergio. Sí, bueno, lo que comenta Giovanni, a nosotros nos pasó lo mismo, pero nosotros a nadie permitimos coartar nuestro anhelo. No permitimos, o sea, que el Pichi Sofía, no, el Pichi Sofía es para gente adelantada porque no vas a entender nada y que, así, bueno, es tu opinión. Nosotros ya hace 5 años que venimos con el estudio de Pichi Sofía solitos, los dos. No permitimos que digamos, nos quieran venir una persona como uno a querer coartar nuestra, así como nosotros somos muy en eso del tema de la investigación, de ir por un lado, por el otro, sabemos lo que está pasando en el mundo gnóstico, y que, por ejemplo, ayer precisamente tuvimos una charla con un misionero precisamente de Ajiacat, y él no sabía, ignoraba de ciertas cuestiones. ¿Estudian filosofía ustedes? No, solamente ritual, misa y entre otras cosas. Pero no van a esa penetración, no son buscadores, no son esos investigadores. Como el maestro Samael apunta a que seamos, como bien lo dijiste. El maestro Samael dice exactamente así, tienen que ser ustedes investigadores. No se coman el cuento de nadie, digamos, en el sentido, ¿no? En el sentido que te digan de esto, no, porque esto es así, que te quieran imponer, en ese sentido, ¿no? Pero nosotros, bueno, nosotros somos rebeldes ya, y estamos aquí, ¿por qué estamos en este punto? Hoy domingo recibiendo esta calidad de información, justamente por eso, porque somos rebeldes, y no permitimos que nadie nos venga a imponer. Por eso, bueno, por eso dejamos una institución, dejamos otra, y dijimos, bueno, vamos solito, y vamos muy bien, la verdad, y bueno, y encontramos recurrencias así como ustedes, como Carlos Sanguíneo, y como tantos otros misioneros que también están en la misma frecuencia. Ahora hay que dar un gran salto, y ese salto es el Pistis Sophia, donde está toda la gran obra, está el quinto evangelio, es ahí, es lo que nosotros sentimos, ¿no? Eso queríamos comentar. Sí. Y un misionero que nació en la Gnosis. Sí, misioneros que nacieron en la misma Gnosis, están ahí atrapados, porque no lo dejan investigar. Ellos no conocen nada de lo que está pasando. Pues ni Oscar Ocatek, Ni Oscar Ocategui, ni a tantos otros que aparecieron. Pero bueno, cada quien con su nivel alterno. Respetamos eso también. Sí, claro, es algo que sucede, como bien lo apuntan. Y bueno, al final, es que yo creo que también influyen muchos factores, ¿no? Muchos factores. A veces venimos de una religión, de una iglesia, y como el maestro dice, queremos adaptar la enseñanza gnóstica al carro de nuestras ideas, ¿no? O sea, a nuestra forma de pensar. Entonces, pensamos que el gnosticismo, que la gnosis, pues va a ser igual que la iglesia donde íbamos, donde aceptábamos, donde solo recibíamos la enseñanza del sacerdote cada domingo que íbamos y ya, eso era todo. Entonces, hemos pasado muchas veces de ese lugar a esto, al gnosticismo, pero lo único que cambiamos fue la forma, no cambiamos internamente. Entonces, pues como nos sentimos a gusto, como nos da, de cierta forma, el conocimiento nos da poder, nos da cierta seguridad, nos da cierta confianza, ¿no? Y eso genera muchas veces cierto conformismo en nosotros, y y ya si el instructor pues nos dice que si ya estando aquí pues nos vamos a salvar, o que tenemos la verdad absoluta y todo eso, pues digo esto porque a mí me pasó. O sea, yo por muchos años, bueno, algunos, fui como muy sumiso en ese sentido de lo que me decían, hacía. Pero también cuando vienen las prohibiciones, o al menos para mí es así como, bueno, ¿por qué me lo prohíben? O sea, es un sentido natural que tengo, que me dicen, no hagas eso, no investigues allá, no leas allá. Y yo así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser? Y cuando descubro que los que prohíben son los que hacen, son los que leen en otros lados para traerte la información, como una revelación de ellos,
pues dices, oye, entonces, ¿en dónde estamos? ¿No? Entonces, al final, mi idea es eso, o sea, ampliar un poco más el panorama de lo que ya tenemos, pero darle a ustedes las referencias para que ustedes por sí mismos lleguen a su propia reflexión, ¿no? O sea, lo que presentamos a través de los cursos que damos en el grupo, pues es como un panorama general de algún tema en específico, ¿sí? Pero dándoles las recomendaciones, los libros, los autores, para que ustedes tengan por sí mismos esa enseñanza sin el filtro, porque de cierta forma los instructores cuando transmitimos, pues lleva cierto sesgo, es imparcial, o sea, lleva cierto sesgo que puede beneficiar o perjudicar, no sé, eso ya depende, ¿no? Pero al final la idea es que cada uno de nosotros investiguemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el anhelo de Sofía, ¿no? O sea, volviendo al tema, Sofía, movida por un anhelo, que decide conocer, decide investigar, ¿no? Y entonces aquí podemos hacer a lo mejor una comparación muy burda, y en que los eones, ellos se sienten contentos, los demás eones están bien, porque están en la felicidad, están en la plenitud, ¿no? Es como en los grupos gnósticos, hay personas que a lo mejor se sienten de gusto, acómodas con lo que el instructor dice y cómo se va todo y no cuestionan, no investigan, no nada, pero falta el rebelde, el que dice, a ver, es que ¿por qué esto? ¿Por qué yo no entiendo esto? ¿Por qué no me explicas más? Y al final, ¿qué te dicen? Fuera, por preguntar o por a veces no acatar reglas que son absurdas, ¿no? O sea, ilógicas en ese sentido. Entonces, pues fuera, o sea, sales tú de ese estado para crear algo diferente, ¿no? O sea, como se dan cuenta, se puede interpretar de muchas formas, de muchas maneras. Los mitos se aterrizan en cosas prácticas, ¿no? Y si lo vemos desde esa perspectiva, cuando yo soy expulsado de una organización, entonces, claro, viene la mente como Sofía. Cuando Sofía sale de la plenitud, pues ¿cómo se siente? Pues se siente mal, se siente desorientada, se siente sola y llora. Y ese lamento genera otra creación, genera una comprensión. Pues algo parecido nos pasa cuando salimos de la institución donde trabajábamos por años y nos corren o no salimos, ¿cómo nos sentimos por un tiempo? Desorientados, ¿no? Nos sentimos aislados, nos sentimos solos, a veces hasta culpables. Pero si eso lo trabajamos, se genera una nueva creación interior, una nueva comprensión del conocimiento que nos levanta a una octava de tipo superior, ¿no? Entonces, si se dan cuenta cómo los mitos se aplican a cuestiones trascendentales, interiores, pero también a cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero como transmitirles, que no lo interpreten a rajatabla, que así es porque así lo dijo. El maestro lo dijo porque así es, claro, para él es así, porque él está viviendo esos procesos elevados, ¿no? Para él, esas interpretaciones que hace sobre Sofía y sobre otros temas relacionados al esoterismo, los hace desde su pedestal en el que está, es decir, desde su trabajo interior, ¿no? Y a veces nosotros quizás no estamos en ese nivel que el maestro está, pues ¿cómo podemos aterrizar esto a nuestra vida cotidiana? Pues así como lo está haciendo ahora, es un ejemplo de cómo se podría hacer, ¿no? No es que lo que el maestro esté mal, no, es su visión, su experiencia y su comprensión de maestría, ¿no? En el que él se encuentra. Yo, pues bueno, no estoy ni a los pies de lo que él dice, pero pues voy a ajustarlo a mi propia existencia, a mi propio proceso para sacar luz. Porque el mito se adapta a cualquier nivel de conciencia, para uno que vamos empezando y para alguien que es un maestro. Entonces, es lo que a mí me gusta siempre mencionar. Los mitos, los símbolos, no tienen una sola interpretación, tienen varias dependiendo del grado de conciencia, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar.